Vamos a ver las reacciones de sustitución nucleofílica aromática, ¿sí? SNA, sustitución nucleofílica aromática. ¿Qué requisitos tiene que tener un compuesto aromático para que pueda experimentar este tipo de reacción? En primer lugar, pensemos entonces a este anillo de benceno, ¿sí? Como un plano con esos electrones pi por encima y por debajo, o sea que va a ser más bien un compuesto nucleofílico, ¿sí? Gracias a esos electrones pi que están más sueltos que los electrones que están en los enlaces sigma, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una reacción de esto con un nucleófilo, no va a ser fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo más bien algo rico en electrones. Entonces, algo que es nucleófilo, reaccionar con otro nucleófilo va a ser difícil. No va a ocurrir directamente. O sea, la reacción del benceno solito, pelado, sin ningún sustituyente, con un nucleófilo no ocurre, ¿sí? Porque el benceno no es un buen electrófilo, no es electrófilo directamente, ¿está? ¿Cuándo puede ocurrir una SNA? Cuando yo tenga un sustituyente en el anillo que sea buen grupo saliente, ¿sí? Este X tiene que ser un buen grupo saliente, ¿sí? Que cuando salga puede estabilizar saliente. Puede estabilizar la carga negativa, ¿sí? Que salga este X como X negativo. Bien, aún así, tampoco es fácil de que ocurra la reacción. Nosotros vimos para los compuestos alifáticos, ¿sí? Lo que llamábamos RX, ¿sí? Que podíamos hacer sustituciones nucleofílicas. Vimos dos mecanismos, vimos SN1 y vimos SN2. ¿Sí? Un mecanismo en un solo paso, la SN2, donde un nucleófilo atacaba al carbono donde está el saliente y expulsaba a este saliente. Y en la SN1, primero se disociaba este enlace de forma heterolítica, se formaba un carbocatión y luego el nucleófilo atacaba. Bueno, ¿por qué no se dan estas reacciones acá? ¿Por qué será? Bueno, recuerden que cuando vimos SN2 dijimos, el ataque del nucleófilo es por detrás de donde está el saliente. Imaginen esto, es un plano, ¿sí? Un plano donde tengo este enlace con el saliente. El saliente va a ser el capuchón de mi fibrón, ¿sí? Entonces tengo el anillo plano, el enlace con mi saliente. ¿Por dónde tiene que venir el nucleófilo? Para poder expulsar a ese saliente, se tiene que meter por la nube pi, ¿sí? Porque recuerden que la SN2, requisito para que ocurra es que el nucleófilo entre por detrás de donde está el saliente, ¿sí? Entonces, un nucleófilo no se va a meter por una nube pi, que una nube pi es algo donde es mucha densidad electrónica, ¿sí? Va a haber una repulsión, el nucleófilo no va a poder atacar por detrás, no se va a poder meter por acá, ¿sí? Entonces, SN2 no ocurre por eso. ¿Y por qué no ocurre SN1? ¿Cómo dijimos que era SN1? Teníamos una primera etapa donde este enlace se disociaba, ¿sí? Me quedaba un carbocatión. ¿Pasará esto acá? ¿Esto podrá formar un carbocatión? Mi pregunta es si ocurre esto. ¿Se forma un catión fenilo o arilo en caso de que esté sustituido? No, porque es muy inestable, dice Pilar. Perfecto, este catión es inestable, no se va a formar, ¿sí? Entonces una SN1 no va a ocurrir porque no se puede formar el carbocatión, ¿sí? Entonces esos mecanismos que habíamos visto para las reacciones de compuestos alifáticos no se van a dar en los aromáticos. Pero bueno, existen otros dos mecanismos que vamos a llamar adición-eliminación y el otro eliminación-adición, al revés. También conocido como vía bencino, ¿no?
o mecanismo del benceno. Bueno, así todo, los dos tipos de mecanismos requieren sus cositas, no son fáciles de que ocurra. Vamos a ver qué requisitos necesitan. O sea, ambas necesitan esto, un buen saliente. Eso para cualquiera de los dos mecanismos. ¿Por qué? Porque yo no voy a desplazar un hidrógeno en forma de hidruro, ¿sí? Por eso necesito tener a alguien que pueda salir y soportar esa carga negativa. Nunca, nunca, nunca vamos a desplazar un hidruro, ¿sí? Un hidruro es una base fuerte, por eso es mal saliente. Bien, veamos este primer mecanismo. Adición-eliminación. En el mecanismo de adición-eliminación, un nucleófilo va a atacar a este carbono, ¿sí? Estos electrones van a quedar en uno de los carbonos, generando entonces un carbanión intermediario. Se rompe la aromaticidad, ¿sí? Entonces, imaginen que eso no va a ser fácil de hacer, ¿sí? Que un nucleófilo ataque acá implica romper aromaticidad, porque si no, este carbono quedaría con 5 enlaces, ¿está? Si esto ataca acá, se rompe la aromaticidad. Entonces, este anión que tengo acá no es estable, ¿sí? Yo acá tengo un compuesto aromático, algo estable, acá se rompió la aromaticidad, entonces ya esto dejó, no tiene estabilidad. ¿Cómo podría yo estabilizar de cierta forma para que este paso, ¿sí?, requiera una menor energía de activación? ¿Cómo podría estabilizar este anión? Piensen que yo en este anillo puedo unir sustituyentes. ¿Qué tipo de sustituyentes tendría que unir para que esto resulte un poquito estabilizado al menos? ¿Grupos atractores de electrones? Sustituyentes atractores de electrones. Si yo acá, donde tengo esta carga negativa, le pongo, por ejemplo, un grupo nitro, ¿sí? El nitro siempre por excelencia es nuestro, bueno, nuestro atractor, ¿no? Porque no solo atrae por efecto inductivo, sino por resonancia. Entonces, fíjense que esta carga incluso puede deslocalizarse hasta este oxígeno. Perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, acá uno plantea todas las estructuras resonantes, no solo la estructura que implicaría el movimiento dentro del ciclo, sino también esta, donde se ve que la carga se deslocaliza hacia oxígeno. Entonces, si yo en el anillo tengo grupos atractores de electrones, vamos a ponerle así, una G, que ese G son atractores de electrones, y particularmente en posiciones orto y o para. ¿Por qué en esas posiciones orto y o para? Porque son las posiciones donde se ve ese efecto estabilizador, ¿sí? Fíjense que acá yo podía hacer una estructura adicional donde estos electrones pasan a formar un doble enlace y estos electrones quedarían sobre el oxígeno, ¿sí? Entonces, en esta posición, acá, perdón, en para con respecto al saliente, va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Son las dos posiciones en las que se ve ese efecto estabilizador del grupo atractor de electrones en el intermediario carbaniónico. Entonces, este mecanismo adición-eliminación va a ocurrir cuando tenemos un buen saliente y cuando en el anillo tengo grupos atractores de electrones en posiciones orto y o para. ¿Sí? Son los dos requisitos para que pueda ocurrir una SNA en un anillo de benceno, ¿sí?, sustituido por lo que sea, frente a un nucleófilo. ¿Sí? Obvio que necesito nucleófilo, si no hay nucleófilo no se va a dar la sustitución. Pero bueno, en principio recuerden esto, nunca vamos a sustituir un hidrógeno, sino que se va a sustituir
un buen grupo saliente, que normalmente es un halógeno. ¿Sí? Generalmente en todas las reacciones que vamos a ver, este X es un halógeno. Y los grupos G pueden ser un nitro, un ciano, un grupo aldehído, ¿sí? Buenos atractores de electrones. Como los mejores tenemos al nitro y al ciano, ¿sí? Un nitrilo es muy buen atractor también. En la guía seguramente aparecen con grupos nitro nada más. A ver si hay algo de eso. Seguramente solo de nitro. Sí, pero bueno, sepan que con cualquier otro atractor fuerte, como podría ser este, también se va a dar. Bueno, queda claro entonces, para adición-eliminación, buen saliente y grupos atractores de electrones en posiciones orto y o para con respecto al saliente, ¿sí? No sé si dibujar el mecanismo o lo chusmean del libro. El ejercicio 4 justamente pide los mecanismos y qué condiciones favorecen a cada uno. Bueno, ¿cómo sería el mecanismo? Yo acá hice la primera etapa, que es solamente el ataque del nucleófilo para formar el carbañón, que ese carbañón es el intermediario. ¿Sí? Acá lo que falta hacer son las estructuras resonantes, tiqui, 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 y faltaría entonces, luego de este intermediario, cómo es que se forma el producto, ¿sí? Porque yo hasta ahora tengo unido el saliente todavía. Bueno, en ese paso, en este último paso, lo que va a ocurrir es que se expulsa el saliente, ¿sí? Se expulsa el saliente y el compuesto vuelve a ser aromático, ¿sí? Entonces ahí me queda unido. Vamos a dibujarle el nitro que ya teníamos allá. Acá ponemos el nitro, para poner un ejemplo, ¿no? Y este sería nuestro producto, ¿sí? Donde reemplazamos entonces el saliente por este nucleófilo. Bueno, recuerden hacer todas estas estructuras, ¿eh? Si tienen problema con eso, me avisan, me mandan fotos, lo que sea. Pero siempre que pidan mecanismos, tanto en estos como en los de SEA, siempre donde hay estructuras que están estabilizadas por resonancia, hay que dibujar todas esas estructuras, ¿sí? Si pide el mecanismo, ojo, si no pide el mecanismo, todo esto no se hace nada y pasamos de acá a acá, ¿sí? Bien, vamos al segundo tipo de mecanismo, que es el de eliminación-adición. ¿Qué requisitos va a tener ese otro mecanismo? Además de tener que tener el anillo de benceno, un buen saliente, el otro requisito es tener una base muy fuerte, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestro anillo con un buen saliente y además una base muy fuerte, que normalmente es amiduro de sodio, ¿sí? Amiduro de sodio en amoníaco líquido. Esa reacción, dado que se usa amoníaco líquido, ocurre a muy baja temperatura. Y lo que va a ocurrir entonces es que la primera etapa es una reacción donde este amiduro, como base, va a sustraer un hidrógeno de cualquiera de los dos carbonos adyacentes a donde está el saliente. Entonces, acá, si yo tengo este halobenceno, por ejemplo, donde este X usa un halógeno, puede sustraer este o este. En este caso es indistinto, pero si yo hubiera tenido sustituido acá con un metilo, que lo voy a hacer como para que ya les quede presente, ¿sí? No va a dar lo mismo que esta base saque este hidrógeno o que esta base saque este otro hidrógeno. Entonces ahí hay que plantear los dos casos. Veamos entonces si esta base saca este hidrógeno. Lo que me va a quedar va a ser este anión
No me quedaron bien los enlaces acá. Recuerden que siempre que tenemos un benceno, las posiciones en las que dibujamos los dobles enlaces puede estar cualquiera, ¿sí? Porque la realidad es que no tenemos un doble, un simple, sino que todos tienen el mismo orden de enlace. Ahora les muestro por qué no me gustó cómo me quedaron las posiciones de los dobles enlaces. Porque lo que sigue acá es que se va a formar lo que llamamos el bencino, ¿sí? Que es un triple enlace. No es una resonancia. Así. ¿Sí? Entonces, para que se vea ese movimiento electrónico, yo quería con estos electrones ya construir este triple. ¿Está bien? Esto es lo que llamamos el bencino. Cuando tenemos este triple enlace, que obviamente es una especie sumamente reactiva. Imagínense que cada uno de estos carbonos tiene hibridación SP y dentro de un ciclo meter eso con hibridación SP, que es algo lineal, es algo muy tensionado. Bueno, después chusmeen un poquito en la teoría si quieren el tema de cómo es la disposición de los orbitales acá y demás, ¿sí? Pero bueno, no es un triple enlace real, ¿sí? Pero bueno, tiene ciertas características y así lo dibujamos. ¿Qué pasa ahora con este bencino? Yo acá tengo entonces este amiduro que acá como base sacó este hidrógeno. Y ahora sobre este bencino va a actuar como nucleófilo. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar. Uy. Ahí. Este amiduro atacando como nucleófilo, ¿sí? A cualquiera de estas dos posiciones. Otra vez tengo que dibujar las dos porque me va a dar distinto producto. ¿Sí? Si este amiduro ataca a este carbono, va a quedar enlazado acá. ¿Sí? Pero si este amiduro ataca al otro carbono, que son dos posibilidades, y bueno, los dos se pueden dar. Me va a quedar unido acá. NH2, CH3, tiki, 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 ahí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esto, como les dije recién, este amiduro está en amoníaco líquido. ¿Sí? Entonces, este amoníaco va a protonar acá estos carbonos para luego dar lugar, acá es amoníaco, a los compuestos que son los productos de esta reacción vía bencino, considerando que la base sacó este hidrógeno. Ahí, y me falta el otro sustituido en meta. O sea, que me quedó una amina orto sustituida y meta sustituida. ¿Sí? Considerando la sustracción de este hidrógeno. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero considerando que se sustrae este otro hidrógeno. ¿Sí? Entonces, recuerden que llegamos a estos dos isómeros, al orto y al meta. Ahora vamos a ver, sacando este de acá, qué isómeros tenemos. ¿Sí? Este es el más largo porque hay dos hidrógenos que pueden ser sustraídos. Si yo no hubiera puesto este metilo, era indistinto cuál sacaba, me llegaba a un único bencino, a un único producto, era más fácil. Pero bueno, preferí ir por este más largo porque después el otro es más fácil. Bueno, borro. Vamos a hacer ahora el ataque del amiduro a este hidrógeno de acá.
Entonces, amiduro me saca este hidrógeno, ¿sí? Me va a quedar entonces este anión. Y acá me vuelve a pasar lo de los dobles enlaces, que para poder dibujar bien el bencino tengo que dibujarlo así. Si no, ni hacer el anillito ¿Sí? adentro. Entonces, hago esto. Sí, es otra opción. Sí, lo que dice Diego, yo me olvidé de mencionarlo al principio, que cuando tenemos el benceno con sus dos estructuras de resonancia, esto normalmente lo representamos así, ¿sí? Para indicar justamente esta resonancia, porque estos dos híbridos contribuyen por igual, entonces no es que tengo doble simple, sino que todos los enlaces tienen un orden de enlace de 1,5, no es ni 1 ni 2, es intermedio, porque justamente están en resonancia, ¿sí? Entonces por eso dibujamos el anillito. Bueno, lo que me decía Diego es que dibujar eso así y me evitaba tener que andar cambiando los dobles enlaces. Y además es como que les muestra a ustedes Bien, volvemos al benceno. que el bencino, ese tercer enlace que se forma, está fuera del sistema aromático. Los electrones pi adentro del anillo siguen conformando el sistema aromático y ese tercer enlace que se forma, entre comillas, ¿sí? O el enlace es el bencino, es un enlace que va por afuera del anillo y que está demasiado tensionado, por eso el bencino es una especie hiper inestable. Ustedes no tienen un frasquito de bencino guardado, ¿sí? El bencino no tiene nada que ver con la benzina, que es lo que usan para rellenar encendedores. No. Pero es un intermediario hiper inestable, como todos los intermediarios, y no lo pueden aislar y guardar, ¿sí? Uno lo ve así y dice, bueno, esto no tiene cargas, no tiene nada, puede ser que exista como especie estable, pero no. Es hiper inestable porque ese enlace lo mirás fuerte y se rompe. Listo, me callo. Sí, mira fuerte. No, yo aproveché para seguir escribiendo. Bueno, nada, estoy escribiendo entonces las estructuras a las que llegamos luego de que el amiduro, como nucleófilo ahora, en esta segunda etapa, ataque a esas posiciones reactivas del bencino, ¿sí? Entonces puede atacar acá o puede atacar acá. Si ataca en esta línea roja, llegamos a esta especie que todavía es un carbañón, pero si ataca por esta línea azul, llegamos acá, a este otro. O sea que otra vez vuelvo a tener dos isómeros que luego cuando NH3, ahí está, cuando estas especies se protonen, voy a tener los productos que son estas anilinas, toluidinas se llaman, cuando tenemos como si fuera el tolueno con un amino, ¿no? Entonces sería la metatoluidina y la paratoluidina en este caso. Vamos a seguir poniendo los colores. NH2. CH3. Vamos a poner el circulito. Y meta, ¿sí? Ahí está. Bien, como mi memoria es pésima, ya me olvidé cuáles eran los isómeros que había obtenido anteriormente. Pero creo que era orto y meta, ¿no? ¿Cuáles eran? Sí, orto y había meta. sacado este, sí, claro, orto y meta. Ahora, claro, bueno. Entonces, fíjense que en esta reacción, cuando hacemos con amiduro y este tolueno, que esto puede ser un cloro, un bromo. Ahora vamos a ver qué pasa con el flúor, ¿sí? Porque eso es algo que también a veces no queda. Cualquier halógeno puede ser, incluso un flúor. Ahora vamos a ver por qué el flúor puede ser. Y bueno, me va a dar una mezcla de los tres isómeros, el orto, meta y el para, ¿sí? Porque si el amiduro saca este hidrógeno, me da una mezcla de orto y meta. Si el amiduro saca este hidrógeno, me da una mezcla del para y meta. O sea que el meta seguramente va a ser en mayor proporción porque se obtiene por cualquiera de las dos vías, ya sea que el amiduro saque este protón o que saque este protón, ¿sí? Pero
la mezcla resultante de esta reacción va a tener los 3 isómeros. El para, el meta y el orto que provenía de la vía anterior, ¿sí? Bien, bueno, con eso creo que cubrimos el tema de los 2 tipos de mecanismos. Entonces, para el vía bencino lo que necesito es esto, ¿sí? Fundamental tener una base muy fuerte, porque imagínense que sacar estos hidrógenos de acá no es nada fácil, ¿sí? Entonces, por eso es que necesito una base tan fuerte. ¿Por qué entonces dije recién que se puede llegar a dar con flúor? Por ahí con el otro mecanismo se ve mejor, con el mecanismo adición-eliminación. ¿Sí? Vamos a verlo con ese. Creo que no está en el seminario esa pregunta. No. No. Vamos a poner... un flúor y vamos a ponerle un nitro en posición orto. Se la voy a poner en para, porque hoy le había puesto en orto, vamos a poner ahora en para. Ahí, ¿sí? Entonces le ponemos un nucleófilo, que este nucleófilo tiene que ser un nucleófilo relativamente bueno, no es como en las reacciones SN1 que con agua o con alcohol era suficiente, ¿sí? Acá tengo que tener un nucleófilo bueno, no sé, un hidróxido, un alcohóxido, ¿sí? Algo cargado, algo que sea buen nucleófilo. Entonces dijimos que esto atacaba acá y se formaba el carbanión, ¿no? Esa era la etapa, la primera etapa de la reacción. Bien, fíjense que tengo acá este flúor que en las reacciones de sustitución nucleofílica alifática habíamos dicho que no era buen saliente, ¿sí? Recuerdan que dijimos que era mejor que fuera un yodo, un bromo, un cloro, pero el flúor en general no participaba de estas reacciones SN1 u SN2. Sin embargo, en las SNA, el flúor sí puede participar y de hecho es el mejor saliente. Y eso se explica justamente con la estabilidad de este intermediario. El flúor, por ser un átomo electronegativo, muy electronegativo, va a estabilizar por efecto inductivo la carga de este carbanión. ¿Sí? Entonces, no solamente vamos a tener al nitro estabilizando la carga, sino al flúor por efecto inductivo. ¿Tá? Entonces, por eso la reacción de los fluorobencenos, ¿sí? Que además estén con grupos atractores de electrones, van a ocurrir más rápidamente que si fuera un clorobenceno, bromobenceno, iodobenceno, porque se estabiliza el intermediario. Recuerden siempre que cuando hablamos de estabilidad, sí. No, decía que sumado a eso, además, el enlace entre el flúor y el carbono en el reactivo de partida está bastante más polarizado que en el resto, porque el flúor es el más electronegativo de los halógenos, ¿sí? Al estar bastante polarizado, es más positivo el carbono sobre el cual va a atacar el nucleófilo, ¿sí? Claro. Y eso favorece el ataque del nucleófilo. Lo que les quería recordar. Lo que les quería recordar con respecto a esto de que hablamos recién de querer estabilizar este intermediario, es porque cuanto más lo estabilicemos, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye la energía de activación, ¿sí? Recuerden postulado de Hammond. Este estado de transición se parece a esto, ¿sí? Más que a esto, porque está más cerca energéticamente. Entonces, si el intermediario, que es esto que tengo acá, baja en energía, ya sea porque tengo un grupo nitro que lo estabiliza, tengo un flúor que es muy electronegativo y también estabiliza, entonces lo que estoy haciendo es bajando esto. Y si bajo esto, por postulado de Hammond, estoy bajando esto también, ¿sí? La energía para este estado de transición. Y eso implica una menor energía de activación.
¿sí? Entonces la reacción va a ser más rápida. ¿Tá? Por eso es que buscamos estabilizar el intermediario. Lo mismo vamos a ver luego con la sustitución electrofílica aromática. Pero bueno, cuando hablamos de eso, de que se estabiliza el intermediario, es por esto. Le bajo la energía del intermediario, baja la energía del estado de transición, requiere menor energía de activación, la reacción es más rápida. ¿Sí? Bueno, acá se los voy a hacer una vez a esto de las estructuras, porque ya como antes no lo hice, bueno, por lo menos una. Ahí. Sigo moviendo electrones. ¿Cómo están con esto? ¿Recordaban cómo era lo del movimiento electrónico, la resonancia? ¿Están bien con eso? Moví para acá y quedó la carga acá. Y me está faltando una estructura más que proviene de esta, que la voy a dibujar con otro color para que se vea. ¿Qué es esta? ¿Sí? Ay, tengo acá. Dibujo entonces un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, y los oxígenos son los que tienen ahora la carga negativa. ¿Sí? Entonces estas son todas las estructuras que contribuyen al híbrido de este carbanión. ¿Tá? ¿Cómo seguía esto? Bueno, yo lo dibujo así, y dijimos entonces ahora que lo que va a ocurrir es que se expulsa al saliente, ¿sí? Yo lo voy a hacer a partir de esta estructura, hago el movimiento electrónico, entonces formo acá el doble enlace, este anillo vuelve a ser aromático y se expulsa al saliente, ¿sí? Entonces acá ustedes que tienen por ahí la hoja más grande, escriben la flecha hacia este lado y tienen entonces el producto. Ahí, ¿sí? Que ahora volvió a ser aromático. Entonces, partimos de algo aromático, llegamos a algo aromático. Todas estas estructuras que tengo acá no son aromáticas. ¿Por qué? Porque tengo estos carbonos que tienen hibridación sp3, ¿sí? Por eso son estructuras altas en energía, no son aromáticas. Bueno, ¿me olvidé de algo, Diego, Mati? Creo que no. Esto más fluoruro, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo sigue esto? ¿Por qué el metafluor nitrobenceno reacciona con metóxido de sodio 105 veces más lento que los isómeros orto y O-para? Metafluor nitrobenceno. ¿Sí? Yo acá hice el del para justamente, y ahora vamos a ver por qué el meta reacciona más lentamente. O sea, quedó claro acá que si lo tenemos al nitro en posición para, lo mismo hubiese sido si el nitro estaba en posición orto. El intermediario se estabiliza gracias a esta estructura, ¿sí? Aparece esta estructura adicional donde la carga pasa de estar en carbonos a estar en oxígeno. No es cosa menor. ¿Sí? Esta estructura contribuye mucho al híbrido, porque la carga está sobre oxígeno, está sobre átomo electronegativo. Vamos a ver si está en meta el grupo nitro, si también se puede dar esta estabilidad. Y vamos a ver que no. Justamente este efecto se da solo en posiciones orto o para. Entonces hacemos exactamente lo mismo, planteamos todas las estructuras para el carbanión que se forma. Movemos estos electrones.
formé el enlace acá, la carga quedó acá. Hasta ahora el nitro no ha participado, ¿sí? Sigo dibujando, formo el doble enlace acá y estos electrones me van a quedar en este carbono. Hasta ahora el nitro sigue sin participar. Y acá, ¿qué pasa? Ya di toda la vuelta y expulso al saliente. Y fíjense que el nitro no participó. ¿Por qué no participó? Porque nunca me quedó la carga en este carbono. ¿Sí? Cosa que sí pasa cuando está en posición orto o para. Bueno, los dejo así aromático más fluoruro en este caso. ¿Está bien? Entonces, cuando está sustituido en meta, hago la estructura de resonancia para el intermediario y veo que nunca queda la carga negativa en el carbono donde está el nitro. Entonces, no logramos esa estabilización donde la carga se deslocaliza hacia oxígeno. Acá no se da. Por eso decimos, cuando dije al principio, que esta reacción de sustitución nucleofílica aromática va a ocurrir, ¿sí? Siempre y cuando tenga el buen saliente y grupos atractores de electrones en posiciones orto y o para. ¿Sí? Si tengo sustituyentes atractores de electrones en orto y en para, más rápida va a ser la reacción porque más estabilizada va a estar el intermediario. ¿Sí? Entonces, si tengo un intermediario más estable, ese paso va a ser más rápido. ¿Sí? Bueno, entonces de esa forma justificamos por qué este metafluor nitrobenceno reacciona mucho más lento que el isómero orto y para, porque su intermediario no está estabilizado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Se nos está cortando, Dani. Quedan 2 minutos. Abre. Bueno, ¿querés que abramos otra directamente? Si ya empezamos con SEA, sí, capaz no. Yo estoy mirando qué es lo que sigue. Porque la que sigue se la dejamos, ¿sí? Que dice el B, o el 6. Está tan borrosa mi fotocopia, me imprimió re mal. Al llevar a cabo la siguiente reacción, bueno, eso lo hacen ustedes, ¿sí? Otra vez, fíjense que tenemos un vía bencino, porque si tenemos un buen saliente que es el bromo y una base tan fuerte como es el amiduro, pensemos en el vía bencino. Además tenemos un metilo, que no es atractor de electrones, con lo cual el otro mecanismo imposible que se dé. ¿Sí? Entonces, sí o sí tiene que ser vía bencina. Bueno, justifiquen cómo se obtienen esos dos productos. Y ahora, vemos el que sigue. No. Bueno, sí, lo charlamos, el que sigue, después ya entramos en SEA. Bueno, cortamos y hacemos otra. No, Gracias, Diez.